Buenos días. El Instituto Médico Valenciano viene realizando una serie de actividades desde el año pasado, una serie de actividades conducentes a informar y a reflexionar sobre el derecho a morir dignamente. Hemos contado a lo largo de este año pasado con especialistas en derecho, especialistas en bioética, en medicina interna. También hemos contado con la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Y hoy queremos tratar otra dimensión del tema que viene relacionada con todo lo que significa la información y la formación que los profesionales sanitarios tienen que tener sobre una ley tan compleja como es la ley que regula la eutanasia en nuestro país. Para ello contamos con una persona experta, una gran conocedora del tema, que es la doctora Vicenta Albor Bataller. Ella es médica de familia, de atención primaria. Tiene una amplia experiencia en todo lo que es una amplia experiencia asistencial y todo lo que es la investigación en bioética y en el proceso del final de la vida. Forma parte, es miembro del grupo de investigación de bioética de la Universidad de Valencia. Es también miembro del grupo de trabajo de bioética de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. Ha pertenecido a distintos comités de bioética de los departamentos en los que ha venido trabajando a lo largo de su experiencia profesional y también tiene una sensibilidad especial ante todo lo social. Ella es colaboradora, es voluntaria de Cruz Roja en lo que es el acompañamiento a las personas mayores. Yo creo que sin más, y además ha colaborado en una serie de materiales que próximamente colgaremos en la página web del Instituto Médico Valenciano, conducentes a informar y formar a los profesionales sanitarios. Yo creo que sin más podemos empezar a hablar en estas conversaciones, sí, claro, en el Instituto Médico Valenciano que hemos empezado recientemente y de la cual vamos a disfrutar a lo largo de todo este año 2022. Bueno, muchas gracias por atender la petición del Instituto Médico Valenciano. Gracias al Instituto por abordar este tema tan interesante para mí. Y lo primero que quería preguntarte era ¿por qué surge esta ley? Es una ley que se ha producido se ha desarrollado en otros países. ¿Cuál es la historia que genera la ley que regula la eutanasia? Esta ley, en contra de lo que algunas personas dicen, es una ley que ha estado muy presente en muchas encuestas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es un tema preocupante, el tema del final de la vida. La gente cada vez nos planteamos más cómo queremos morir, no solo cómo queremos vivir, sino también cómo queremos morir. Y la ley responde a una demanda social, porque lleva ya muchos años la gente solicitando una ayuda médica a morir. Entonces, esto se ve en las encuestas y esto en otros países ya está regulado. Está regulada, se inició en Países Bajos, en lo que es también en Bélgica, en Luxemburgo, pero luego se ha ido extendiendo a otros países, en Suiza, por ejemplo, el suicidio asistido, en Estados Unidos en diversos estados, en Canadá, en Colombia, en otros países, y en Australia, Nueva Zelanda próximamente, o sea que esto ya es un tema a nivel internacional, se está abordando. Y España pues va a ser un país también que ha regulado una ley que ha sido debatida, ha habido varios proyectos previos, al final ha salido una ley que ha tenido un consenso suficientemente alto como para llevarla adelante y respondiendo a esa demanda de la ciudadanía. Que y también los profesionales sanitarios. Y los profesionales sanitarios en diferentes encuestas también han estado a favor de la regulación de la eutanasia. Muy bien, bueno, pues ¿y la ley en sí? ¿Quién puede acceder a esta ley? ¿Qué regula la ley? ¿Cuáles son los requisitos que se piden? La ley es una ley muy garantista, y eso hace que haya unos requisitos previos muy importantes. Por ejemplo, tiene que haber una enfermedad que produzca un sufrimiento insoportable para la persona que demanda la ayuda a morir. Esa persona, esto es ella la que tiene que decidir si quiere solicitar esto, nadie lo puede solicitar por ella misma. Entonces, esa persona tiene que cumplir una serie de requisitos. En principio, tiene que tener una enfermedad que puede ser terminal, o sea, una enfermedad oncológica, por ejemplo, que tenga una esperanza de vida limitada, le produzca un sufrimiento insoportable, pero no solo en esos casos. También puede haber enfermedades que pueden tener una expectativa de vida larga, enfermedades neurodegenerativas, o de otro ámbito, insuficiencias cardíacas, renales, tal, que esa persona ve que va a producirle unos sufrimientos insoportables o que ya se los está produciendo y que quiere dejar de sufrir de esa manera
y solicita la eutanasia, aunque sus expectativas de vida no estén limitadas. Entonces, estos dos son los supuestos: sufrimiento insoportable para la persona, tanto en enfermedad terminal como en una enfermedad que no sea terminal, pero que lleve a un grado de dependencia altísimo. Entonces, aparte de esto, pues claro, se requiere mayoría de edad, de 18 años, nacionalidad española o residencia en España o empadronamiento mayor de un año. Así que tiene que ser una persona que no venga, como es, por ejemplo, en Suiza, que puede acoger a otras personas que quieran acogerse al suicidio asistido que no sean nacidas allí o que no vivan allí. Aquí, sí, el empadronamiento tiene que ser un mínimo de un año. Luego, pues también tiene que tener una capacidad de decidir para solicitar con todo conscientemente lo que demanda. Y en estos casos es cuando se va a poder. O sea, que hay unos requisitos muy marcados en la ley y además un proceso largo, que como mínimo son 45 días, ajustando los plazos al máximo, y que va a ser la que va a marcar pues una primera solicitud, la persona misma, y luego pues ya podemos hablar de otras cosas, por ejemplo el documento de voluntades anticipadas en caso de que haya ya una incapacidad. Sí, ¿puedes contarnos un poquito más? Como estás diciendo que es una ley muy garantista, los procedimientos, el tiempo desde que se solicita, porque lo tiene que solicitar la persona, sí, no lo puede solicitar en ningún caso. Solo la misma persona, ni familiar que ni nadie de su nada, entorno. No, nadie más. Y el tiempo que transcurre desde que lo pide, cuáles los procedimientos, cuál es la mecánica que garantiza. Pues mira, primero la persona tiene que hacer una solicitud, que además la debe de firmar. Si no pudiera firmarla por sí misma, tiene que tener una persona que la firme por ella, o podría hacerlo por otros medios, por ejemplo, un vídeo. Siempre en presencia de un profesional sanitario. No puede llevarlo otro por él al profesional. Tiene que ser en presencia del profesional sanitario, tanto la firma como si es el vídeo, como si tal, que el profesional vea que realmente en ese momento esa persona está capacitada y lo está haciendo conscientemente. Entonces, luego está el tema que hemos hablado un poquito ya del documento de voluntades anticipadas. ¿Qué es el documento de voluntades anticipadas? ¿Lo puedes explicar un poco? El documento de voluntades anticipadas, que yo creo que mucha gente lo desconoce, sí, no conoce o su testamento existencia. vital, o instrucciones previas, que se puede llamar de diferentes maneras, y en diferentes comunidades dentro de España pues se le llama de diferentes maneras. Este documento es un documento que una persona, cuando está consciente y capaz, puede, a lo largo de su vida, siendo mayor de edad, puede redactar diciendo en qué supuestos, cómo le gustaría que se le atendiera cuando no esté consciente ya. O sea, ese documento solo tendrá validez en el momento en que esa persona esté inconsciente, incapaz de decidir. Y entonces tú ahí marcas tu plan, como si dijéramos tus deseos, cómo quieres que se te atienda. Y lo más conveniente, aunque no es imprescindible, no es obligatorio, es nombrar una persona representante que te ayude que ayude al personal sanitario a decidir lo que tú querrías en ese momento, basándose en lo que tú has escrito y lo que has escrito. Entonces, estos documentos ya están regulados desde hace años. En la Comunidad Valenciana tenemos unos modelos, están colgados en la web de la Consejería de Sanidad, y ahora ya se ha incluido la posibilidad de solicitar la eutanasia en el modelo que hay, porque es una de las cosas que se puede solicitar ya por ley. Antes no se podía, pero ahora ya sí. Entonces, claro, es importante que ese documento lo hagamos todos, porque, oye, tú no sabes si tú vas a salir de casa un día y vas a tener un accidente de tráfico y te vas a quedar tetrapléjico, no sé, en una situación que a lo mejor tú quieres vivir o no quieres vivir, o tú decides en qué condiciones te gustaría o preferirías vivir, o que se te ayudara a morir. Y entrando ya en otra dimensión, ¿cuál es la relación que se establece entre el médico y el paciente dentro de esta ley, la ley que regula la eutanasia? Hombre, pues lo ideal es que, porque claro, ahí hay diferentes actores dentro de la ley, que eso no lo he comentado, pero por ejemplo está la figura del médico o médica responsable, es el que va a acompañar en todo el proceso a la persona, al paciente que solicita la ayuda a morir. Entonces, este médico responsable o médica es importante que sea que tenga un grado de confianza muy alta el paciente en ese médico, en ese profesional. Entonces, si
si el médico de atención primaria es la persona a la que más conoce o con quien más trato tiene o que más conoce la patología incluso de esos pacientes o sus pluripatologías, pues podría ser muy buen médico responsable o médica. A veces puede ser el oncólogo, el cardiólogo, el neurólogo que está tratando esa patología neurodegenerativa, esa patología que le produce una insuficiencia cardíaca o en el que la persona que está sufriendo tenga mayor confianza y mayor relación. Entonces es muy importante esa relación médico-paciente. A veces pues esa figura no existe o entonces o es objetor de conciencia, que de eso hablaremos, esa persona que puede ser su médica de cabecera no es objetora o algo, entonces pues habría que buscar otra persona que hiciera ese acompañamiento y ese procedimiento lo siguiera paso a paso junto al paciente. Entonces está por parte ese médico responsable, que debe ser importante, que haya una confianza mutua. Está el médico consultor o médica consultora, que sería una persona que no conoce al paciente, que no pertenece al equipo asistencial del médico responsable, que es normalmente el que le va a atender, y que va a ser una persona consultora que va a revisar la historia, incluso va a entrevistarse con el paciente para ver que cumple todos los requisitos. Es una garantía más de que cumple los requisitos y de que está padeciendo una patología que ya ha llegado a sus posibilidades de curación. Tener en cuenta que hay un proceso deliberativo de 15 días entre la primera solicitud y la segunda. Como mínimo tiene que haber un proceso de 15 días, ¿vale? En ese proceso deliberativo se entablarán unas conversaciones entre el médico responsable, médica responsable con el paciente, y hablarán de las posibilidades que no se hayan comentado ya de ayudas a la dependencia, que normalmente se habrá hecho ya, pero bueno, podría ser que el paciente demandara algo que todavía no se le había podido ofrecer, posibilidades de terapéuticas, posibilidades de paliativos, tratamientos paliativos que no se hayan probado aún, en fin, se le van a abrir un abanico de... Que esto a mí me tranquiliza, porque yo creo que es una manera de que la gente diga, oye, me lo estoy pasando muy mal, y a veces eso ayude a paliar, a buscar otras cosas que a lo mejor, por lo que sea, o porque el paciente no nos ha expresado ese dolor, ese sufrimiento, pues a lo mejor en este momento nos llama la atención y entonces hacemos más. Entonces, que esto no es incompatible para nada con unos cuidados paliativos, para nada, es todavía una ayuda más a cumplir las expectativas de los pacientes hacia nuestra ayuda, no tanto en las posibilidades de cura, en las posibilidades de alivio, en las posibilidades de cuidados, pero también en las posibilidades de ayudar a morir. Sí. A morir dignamente, quiero decirte, no morir bien, a morir bien. O sea, sí, no a morir en unas condiciones... según como el paciente considera, porque habrá pacientes que pues no se quieren, por supuesto, esto no obliga a nadie, esto es una posibilidad, un derecho más que tenemos, que lo podemos ejercer o no. O sea que hay 15 días desde que se solicita. 15 días de deliberación, pero luego hay otra vez la segunda solicitud, donde reitera el paciente su petición de ayuda. También ahí se vuelven a establecer unos días y tal, menos días, pero bueno, ya es más inminente la cosa, se vuelve a... Bueno, todo esto lo vamos a tener explicado en el documento que estamos elaborando y que va a ser, bueno, que está elaborado ya prácticamente, y que va a ser escueto, va a ser conciso, va a ser fácil y va a explicar muy bien todos los pasos, que es un poco engorroso ahora yo... Sí, es engorroso, pero lo que sí que has mencionado es que desde que el paciente solicita, pueden transcurrir 45 días, porque o sea, luego va el consultor. O sea, una vez pasado este proceso de deliberación, esa segunda solicitud, entonces es cuando el médico responsable tiene que buscar al profesional consultor, que va a ser el que, experto generalmente en las patologías del paciente, va a darle otra vuelta a todo, ¿no? Va a dar otra vez si hay otras posibilidades, hablar otra vez con el paciente, que cumple los requisitos, y después viene la comisión de garantía y evaluación. Por eso el proceso deliberativo es clave en todo esto, el acompañamiento que el profesional tenga con el paciente para deliberar, para consensuar, Esto es clave, el profesional en esto tiene que ser un buen conocedor del paciente, de la situación, de todo lo que se ha hecho y las posibilidades reales que tienen de poderse abordar otras terapéuticas
y si no la hay y la situación es inabordable, pues... Normalmente esto tiene que ser una cosa que llegue ya cuando ya se han agotado todas las posibilidades. O sea, que un paciente no viene a solicitar una ayuda a morir cuando piensa que aún hay posibilidades de mejora en su vida, en su calidad de vida y en su supervivencia, que a él le merezca la pena de vivir una vida digna para él, porque aquí hablamos de cada persona. Sí. Hay personas que querrán vivir a costa de todo y otras personas pues no tienen. ¿Y qué comentabas de la Comisión de Garantías Comisión y Evaluación, que es el último nivel ya? Sí, la Comisión de Garantía y Evaluación tiene ahí un papel muy importante ya, porque además hace unos controles previos, como en otros países no se hacen a posterior, después de la ayuda médica a morir. Hay un control previo, dirimirá entre los desacuerdos, por ejemplo, entre el médico responsable y médico consultor, porque puede ser que el médico responsable piense que no cumpla los requisitos y entonces deniegue la ayuda. Entonces el paciente, claro, podrá, si no se convence de que es así, podrá solicitar, o sea, reclamar a la Comisión de Garantía y Evaluación que sí que quiere la ayuda, que cree que cumple los requisitos a pesar de lo que el médico responsable diga. O puede ser el médico consultor el que no lo vea claro y entonces pues ahí en la Comisión de Garantía tiene que, sí o no, o sea, aunque los dos estén de acuerdo, tiene que designar una dupla, o sea, un médico y un jurista, o médica y jurista, que acudan que revisen otra vez toda la historia. No tienen que entrevistar al paciente, salvo que se lo consideren estrictamente necesario, pero sí que revisarán otra vez todos los requisitos, todos los documentos que se les entreguen para ver si cumple con todo lo que la ley nos demanda. Entonces, si estos dos consideran que sí y todos son favorables, pues ya, pero eso máximo, entre unos plazos y otros, suman 45 días. En cualquier momento, la persona que demanda ayuda a morir puede desistir de la petición. Puede decir, mira, ya no he pensado con esto que me habéis ofrecido, con esta ayuda, con lo que sea, mira, ahora resulta que se me ha despertado una ilusión por, no sé, algún acontecimiento en su vida que le hagan desistir. Cosa difícil, pero, porque una persona cuando llega aquí ya tiene mucho pensado y mucho madurado, pero podría ser en cualquier momento, hasta el final, hasta en el momento en que se le va a producir, se le va a facilitar la ayuda a morir, puede decir no, o puede incluso aplazarla hasta un máximo de 2 meses. Por lo tanto, aquí pueden haberse, esta ley, y insistíamos mucho que es una ley muy garantista, puede no considerar adecuado la eutanasia, tanto el médico consultor como el médico responsable, como en el tercer nivel, que ya sea la comisión. O sea que los procedimientos a los que se revisa todos los requerimientos son muchos. Son muchos. Son muchos. Y eso hay gente que está sufriendo ahí mucho tiempo y se le hace muy largo. Pero además también se da la situación de que personas que puedan desistir de la solicitud lo pueden hacer sin ningún problema, aunque hayan iniciado el proceso y estén ya todo el proceso avanzado. O sea, que esto no obliga a nadie que no desee realmente, pues someterse a la proceso de eutanasia. Les cuesta conseguir ese derecho, porque sí, todo es pero un proceso, pero es bueno, una garantía. Indicarles que se lo pueden volver a pensar, que no es una cuestión ya irreversible una vez se tome la decisión. Claro que sí. Y esto también lleva a otro elemento también que yo creo que la ley recoge, que también es garantista, y es el tema de la objeción del profesional sanitario, ¿no? Y el registro, porque esto es dentro de lo que son este tipo de leyes, es una novedad aquí, ¿no? Que no solamente es que uno puede objetar, sino que tiene que registrarlo, es que para qué poder dar... Porque el sistema tiene que estar preparado para las demandas que haya, que son afortunadamente, porque no es una... En los países en los que esto está en marcha ya desde hace años, pues ahora mismo el máximo es un 4% de las muertes son producidas por la ayuda a morir. Entonces, no es una demanda que llega de repente masiva, ni muchísimo menos. Van a llegar casos en cuentagotas y tenemos que prepararnos para esos casos. Sobre todo el profesional lo que no puede decir es yo de esto no sé nada. No, tú tienes que, como profesional tienes que estar informado, igual que tienes que saber de diabetes o de hipertensión tienes que saber la legislación, en qué punto está y qué derechos asisten a nuestros pacientes. Entonces...
Claro, la objeción de conciencia es un derecho también del profesional, ¿eh? Entonces la ley lo contempla, entonces es individual, porque eso responde a tu manera de pensar, a tu ideología, a tu religión o a lo que sea, a tu manera de ver la vida. Tú puedes decir que yo no estoy dispuesto a ayudar a morir a nadie. Entonces, pues eso es la ley también garantiza ese Pero tiene que derecho, ser una pero es manifestación individual. Anticipada, Y anticipada. Entonces, debes de registrarte. Desde hecho, se están en muchos departamentos de salud, no sé si en todos ya se habrá hecho, pero supongo que sí. Me consta en algunos un registro de objetores de profesionales objetores de conciencia para tener claro qué recursos humanos tenemos. Tanto de profesional médico como de enfermería, que enfermería también tiene un papel muy importante que jugar en esta ley, porque va a ser quien al final va a estar ahí en el procedimiento y que forma parte del equipo asistencial que va a acompañar al paciente en el proceso y que al final va a administrarle el tratamiento. Porque esto no lo hemos hablado, pero el tratamiento puede ser de dos maneras. Sí, esto es importante también, el ¿sabes? Tratamiento o sí, el tratamiento que se aplica para... Sí, el medicamento puede ser algo que el propio paciente se autoadministre, o puede ser algo que le pongamos por una vía endovenosa. Entonces ahí, claro, enfermería, es conveniente que sea alguien que también pues conoce el paciente y tiene todo este trato para llegar a un acuerdo y sobre el día, horas, tal. Pero bueno, el sistema sanitario tiene que garantizar que esa ayuda se le va porque es un derecho, se le va a poder prestar, y necesitamos saber con qué profesionales contamos para ello. Sí, el profesional libremente puede objetar en cualquier momento, ¿no? No hace falta que sea anticipadamente, eso sí, pero puede objetar. Bueno, o se te presenta el caso y tú en ese momento decir, no, mira, lo ideal sería que fuera antes, porque así ya el sistema sanitario tiene constancia de con qué profesionales organizar recursos para poder dar. Porque si hubiera un alto nivel de objeción, espero que no, porque ya sabemos que en muchas encuestas los profesionales han estado a favor de esta ley o de la aplicación de la ayuda, de la regulación de la ayuda a morir, a la eutanasia. En esos casos, tenemos que tener claro con qué profesionales contamos. Muy bien. Una cosa yo también que me gustaría conocer es que tú, que tienes una amplia experiencia como profesional en atención primaria, en tu vida profesional, me imagino que te habrás encontrado con situaciones de estas, de límites, de personas que con un estado crítico, de muy mal estado de salud y con muy pocas expectativas o a lo mejor ninguna expectativa de vida. ¿Cómo has vivido y qué experiencias has tenido? ¿Cuál ha sido alguna de ellas que te haya marcado no poder satisfacer la voluntad de esa persona y además su derecho también acabar con la vida, porque eso no es una forma de vivir? Sí, pues yo recuerdo concretamente una mujer de alrededor de 80 años con un Parkinson muy avanzado, con muchos años de una rigidez extrema, que necesitaba ayuda para comer, pero no podía ni llevarse la cuchara a la boca, no podía caminar, no podía ni rascarse ni darse la vuelta en la cama, empapada de sudor muchísimas noches, y que las personas cuidadoras hacían todo lo que podían por su bienestar y sus familiares, pero esta persona más de una vez intentó, antes de estar en este estado incluso tan incapacitante, suicidarse sin conseguirlo. Entonces, ¿cuántas veces lo pidió y cuántas veces no se le pudo ayudar a morir? Y se hubiera ahorrado muchos años de sufrimiento, ella y su familia, de verla así. Entonces, en ese caso, por ejemplo, pero muchos otros, no sé, gente que hemos tenido que ayudar en el último momento, porque con una sedación paliativa, pero claro, si nos hubiéramos tenido... Y luego lo del documento de voluntades anticipadas nos ayuda mucho, porque ya tú no te puedes guiar por lo que diga la familia, y si el paciente ya está muy deteriorado a nivel cognitivo, una demencia avanzada, pues a veces tienes dudas de qué tipo de tratamiento hacer, por ejemplo, los temas de la sonda nasogástrica y todo esto, pues está muy bien que en el documento dejemos registrados que yo en un estado así o así quiero esto o no lo quiero. Entonces, todo eso a nosotros nos ha producido incertidumbre. Hemos tenido casos que dices, bueno, la familia, unos dicen una cosa, otros dicen otra, el abuelito ya no puede, o la abuelita ya no puede decir nada. Entonces, ¿qué haces?
Sí, la ley también tiene, aparte, un manual de buenas prácticas, ¿no? Sí, la ley tiene un buen manual que de facilita buenas de alguna manera a prácticas, los sí, profesionales sí, aclarar algunos casos, porque sí, dada la complejidad sí, también de los sí. cuadros clínicos con los que te puedes encontrar y las situaciones también tan... Y también la Comisión de Garantía de Evaluación también tiene un papel de consultoría, o sea que también hay casos que se les podrían incluso consultar, ¿eh? Luego tenemos los comités de bioética asistencial de los departamentos que tienen ahí un papel también, si queremos consultar cosas, tienen que tener un servicio rápido, o sea que No, es algún mecanismo que para el que... profesional sanitario, si quiere, puede buscar apoyo para Claro, y aclarar además dudas. debe de establecerse un personal un poco experto en la ley para en cada departamento. Eso estaría muy bien, que la Administración lo procurara, que hubiera alguien experto de referencia que siempre puedas consultar. Sí, pero la Comisión de Garantía y Evaluación Sí, también puede dar sí, también, pero a respuesta lo mejor es más complicada Sí, acceder a bueno, ella. Tal. De todas maneras, sí. en la página web de la Consellería también hay mucho documento, está el manual de buenas prácticas, está la ley, está los documentos de preguntas anticipadas, todo esto lo podéis ver en la web, pero nosotros vamos también aparte de lo que ya está colgado en el Sí, Instituto Médico Valenciano. sí, sí. Lo que sí que es cierto es que, tal como estás comentando tú, la ley es complicada, es una ley que a muchos profesionales, estoy segura que cuando se le pongan a leer, pues a lo mejor Sí, es renuncian, que leer la ley porque eso. los procedimientos, Sí, sí, todo, pues es un poco sí, complejo, ¿no? sí. Entonces, seguro que necesitan esta información y esta formación para poder dar respuesta, aunque no sea a hacer la eutanasia, pero sí a cualquier consulta que un Sí. ciudadano, un paciente suyo, le diga, oye, ¿de qué va la ley de la eutanasia? ¿Cómo? Sí, sí, Toda sí, esta sí. información, Hay que que es lo que se darla, ha hay que saber pretendido darla. elaborar con estos materiales a los que nos referíamos al principio, que se han elaborado y que vamos a colgar en la página web del Instituto Médico Valenciano a lo largo de este mes, y de la que tú has sido buena parte de la elaboradora de estos contenidos, sí que me gustaría que me comentaras un poco cómo vienen estos contenidos, en cómo se han construido, qué contienen, cómo se Sí, pueden bueno, utilizar. pues el contenido concretamente que he elaborado yo más es una presentación en PowerPoint locutada, donde se explican muy bien los requisitos, yo creo que muy bien, claro, lo he hecho, pero vamos, me he ido copiando, por supuesto, de la ley sobre todo y del manual de buenas prácticas, los requisitos y el proceso, el procedimiento, ¿eh? Y luego, pues claro, tenemos que tener claro que en cada departamento ya están todos los medicamentos están disponibles a nivel hospitalario, se pueden solicitar y están ya disponibles, o sea que hay unos kits, hay unos preparados, o sea que esto ya no es decir, ¿y yo cómo me busco ahora el medicamento y tal? Todo eso está organizado, ¿eh? Y en la Comunidad Valenciana la Comisión de Garantía y Evaluación pues ya lleva trabajando desde junio del año pasado. A nivel nos tendrán que dar un informe anual más o menos, entonces supongo que antes del verano, a lo largo del verano, llegará un informe de cómo ha ido desarrollándose el cumplimiento de la ley a lo largo del año. En fin, que todo esto va a generar más información. Entonces, la gente tiene que tener claro que ha habido un debate previo, aunque algunos no hayan querido entrar o no hayan querido abordar ese tema. Pero lo ha habido, hay publicaciones, hay libros de muchos años ya, hay demandas y organizaciones y asociaciones que están demandando, como DMD, que lleva muchos años luchando por esto, y aunque esta ley a lo mejor no cumpla las expectativas de todo el mundo, sí que es verdad que es una ley muy garantista y que vamos adelante con ella y vamos a tenerla que poner en práctica entre todos. Y bueno, es una manera más de cumplir uno de los fines de la medicina, que es ayudar a morir bien, ayudar a morir sin sufrimientos insoportables, ¿eh? Que esto Y además, hay poca gente que lo quiera para ella misma. y además yo creo que también una cuestión que tiene que quedar clara, que no se le obliga a nadie A nadie, a aplicar la ley. Esto es una cosa que nadie. voluntariamente aquella persona que considere que quiere acceder va a elegir ella, nadie, ni su entorno familiar, nadie. Y además, y no es de obligado cumplimiento, quiero decirte, aquellas personas que por sus condiciones pues religiosas o de la índole que sea no esté dispuesta, no se ve obligada. Esta es una ley que lo único que hace es proteger el derecho del ciudadano que quiera elegir exclusivamente, exacto, pero nada más. Y los profesionales sanitarios tienen un papel, evidentemente, de conocer la ley. Si
luego por sus condiciones no quieren asumirla o ser ejecutores de la misma, bueno, pues ahí está la objeción de conciencia que está para ese momento. Pero lo que no se puede hacer es dificultar el acceso de un paciente a un derecho que establecido. está acá. Por eso yo creo que es tan importante una buena información, no solamente a los ciudadanos, evidentemente, pero a los profesionales, para que no haya nunca malos entendidos, consideraciones, pues que yo creo que malintencionadas muchas veces en cuanto a una ley que evidentemente tiene unas sensibilidades especiales. La ley de la eutanasia no es una ley cualquiera, es una ley que regula cómo morir, pero cómo morir dignamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, respetando todas las sensibilidades, yo creo que los profesionales sanitarios tenemos que ser conocedores de qué es la ley y luego, a tener de nuestra conciencia, hacer una cosa o no hacerla. Pero que esto es importante y yo creo que en esta labor, Vicenta, que lleva trabajando y que tiene una experiencia también con equipos de trabajo y trasladando esta información en estos materiales, pues se ha volcado en cómo facilitar esta comprensión de la ley, de los contenidos, de los pormenores, de la complejidad y de las dudas que a veces se suscitan en un tema tan sensible como el que estamos hablando, ¿no? Por eso es muy importante la implicación, la información, la formación y de hecho yo creo que la Administración Sanitaria, en este caso la Consellería de Sanidad, pues está elaborando materiales formativos e informativos para que puedan acceder todos aquellos médicos profesionales que quieran conocer los pormenores de la misma, ¿no? Pero yo creo que también, y muchas veces dadas las ocupaciones y las obligaciones, y no podemos decir que los equipos de primaria que tienen en este momento con la pandemia, la presión, en fin, y abordar muchos temas también que saturan su actividad, pues todo aquello que facilite, que sea más asequible, que de una forma breve pues puedan consultar, tengan una disponibilidad, que a lo mejor estos materiales lo que van a intentar es resumir, sacar lo que es la médula de la ley, todo aquello que sería, por decirlo de alguna manera, el conjunto mínimo imprescindible que uno tendría que saber sobre lo que es la ley que regula la eutanasia, ¿no? Y por eso, Vicenta, que es una persona con unas capacidades también de saber conectar, una empatía con los profesionales, porque conoce desde hace mucho tiempo de lo que se trata este trabajo tan complejo, pues ha elaborado, ha sido capaz de sintetizar en muy poco, porque cuando lo puedan acceder verán que son muy pocos las diapositivas, es una diapositiva, como ya he dicho, ya dialogada, con lo cual es muy fácil su manejo, no solamente para comprender, sino también para utilizar y explicar a otras personas. Sí, claro. Esto me gustaría que me gustaría que tú comentaras, en ¿no? sesiones de equipo o en cualquier momento. Esto es este material, pues bueno, yo eso intento sintetizar y luego pues siempre se pueden consultar otras fuentes ampliando temas y tal que a cada uno pues no vea claros, pero bueno, este es conciso, es intentando eso, verla, intentaremos que esté colgada ya casi a la vez que pongamos esto en circulación. Que puedan ver claro. estas conversaciones en el Instituto Médico Valenciano. Y yo un poquito para terminar me gustaría, ¿qué es aquellas cosas que no hemos tratado y que tú consideras en esta conversación que sí que sería reseñable destacar? Yo primero recalcar, por supuesto, que el representante es la única, el documento de voluntades anticipadas solo se utilizará en caso de que la persona ya no sea capaz de decidir. Mientras una sea consciente, va a ser su última palabra la que ella diga. El grado de capacidad es una de las cosas que también habría que haber hablado un poquito. La capacitación, o sea, la capacidad la va a determinar, va a decir el médico responsable si esta persona es capaz de decidir o no. Esto no debe ser complejo, porque si es una relación médico-paciente ya establecida desde hace tiempo, ya sabemos, no hace falta hacer test, ya sabemos si esa persona es capaz o no de decidir, ya la conocemos. Si ha sufrido un deterioro cognitivo rápido o no, pues, o tenemos dudas, tenemos unos instrumentos que también están en el manual de buenas prácticas, unos test, unas valoraciones para valorar la capacidad de hecho, la capacidad de decidir. Pero a veces no es necesario, conocemos al paciente y sabemos que es capaz de decidir. Entonces, esto en el proceso deliberativo y todo eso, pues claro, encima se apoya todo.
el razonamiento, y esto se ve claramente si esa persona está razonando o no está razonando. Pero en caso de que esta capacidad inminente se vaya a perder de una manera inminente, veamos que el deterioro va acelerado y tal, el plazo ese de 15 días, el médico responsable lo podría cortar. Podría decir, vamos a hacer que firme ya el consentimiento informado que hay que firmar, antes de que el proceso siga, en vez de esperar los 15 días para la segunda solicitud y el consentimiento informado, vamos a acelerarlo un poco porque esta persona está entrando en un deterioro cognitivo ya. Siempre es conveniente, documento, voluntades anticipadas y designar un representante. No es imprescindible, pero si el documento no lo presenta el representante, otra persona, si no hubiera un representante, otra persona capaz que tenga acceso al documento, que lo conozca por ser amigo, por ser familiar, por lo que sea, lo puede presentar en caso de la pérdida de capacidad de la persona. Pero solo es presentar lo que él ya dijo en su día o lo que ella ya dijo en su día en el documento que está registrado. En definitiva, es la voluntad del paciente siempre la que está por encima de cualquier circunstancia. Y en caso de que no esté ni el médico responsable, o sea, ni el representante, ni una persona cercana, el médico que atiende a esa persona que solicita la ayuda, que solicitó en su día la ayuda a morir en un documento de voluntades anticipadas, puede rescatar el documento del registro, que tienen que estar registrados, y están accesibles en las historias clínicas hoy en día de atención primaria y de especializada, y puede rescatar ese documento y presentarlo el documento de voluntades anticipadas requisito. Se puede acceder a través de la página web de la Consellería de Sanidad Universal. El modelo que hay ahí, pero el documento puede ser de libre texto, no tiene por qué ser pero bueno, que cumpla los datos. Pero como ya está elaborado, estructurado, aquel que lo desea lo podría hacer. Además tiene un espacio para tú aportar lo que tú creas que ayuda más a decidir por ti en el momento en que tú... Pero el documento no es condicionante para poder solicitar la... No, pero cuando eres incapaz, sí. Sí, si eres incapaz, evidentemente. Si eres incapaz, si eres una persona que no tienes capacidad para poder decidir, evidentemente es la única vía, no puede nadie pedir por... Ella dijo que no, tiene que estar en un documento. Exactamente, esto es muy importante. Yo creo que en fin, en la contribución que todos esperamos tener, esto no es más que una contribución a lo que ya se está elaborando. La Consellería tiene materiales, yo creo que en su compromiso de dar a conocer adecuadamente lo que es el contenido de la ley, es una ley reciente, es una ley que entró en vigor a finales de junio del 2021. Sí, o sea que se establecieron las bases se establecieron en marzo del 21, pero la ley entró en vigor a finales de junio, con lo cual también es verdad que tenemos un recorrido pequeño. Muy bien, como ha dicho Vicenta Albors, cuando haga el año se podrá hacer una valoración, cómo ha sido el impacto. También es verdad que esta es una ley minoritaria en su demanda, no es una y esto es lo que tenemos que tener cuadro. Nadie piense que esto es que va a haber desbordado la atención sanitaria en este tipo de registros. En el país que más ha ido en ascenso, y eso nos tiene que hablar y después de muchos años. Después de muchos años. Pero eso yo no lo llamaría pendiente resbaladilla. Yo digo que la gente confía ya en estos procedimientos, en estas leyes, y la solicita como un derecho propio. Sí, normalizar lo que es un derecho, ¿no? Esto es el proceso lógico y normal, ¿no? Yo no sé, creo que hemos dado un repaso un poco. Lo que sí, algo importante. Lo que sí queremos es invitarles a que manejen, utilicen, difundan, conozcan. Y en definitiva, si tienen alguna duda, pues también se puede dirigirnos a preguntarle todas aquellas cosas que podamos resolver en cuanto a los materiales que hemos colgado. Y también les invitamos a que revisen las otras actividades que a lo largo de este año pasado hemos colgado en la página web y en el canal de YouTube del Instituto Médico Valenciano, relacionados con la información, la reflexión sobre la forma de lo que significa la ley de la muerte digna, la ley de la eutanasia. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti, sobre todo, por estar con nosotros. Los materiales informativos y formativos sobre la regulación de la eutanasia que hemos comentado a lo largo de la conversación mantenida con la doctora Vicenta Albors Bataller ya están disponibles en la página web y en el canal YouTube del Instituto Médico Valenciano. Espero que les sean de interés y de utilidad.